Me gustaría aprovechar la recientemente estrenada noción de límite que tenemos y hablar de una cosa que se llama la serie geométrica, que es una suma infinita, pero que es una de las que mejor se pueden entender. O sea, se puede dar una fórmula cerradita para el valor de la suma y se pueden entender muchos ejemplos de forma muy detallada. Y entonces hay que aprovechar y hablar de eso. Y antes quería hablar de una cosa que se llama las paradojas de Zenón. Paradojas de Zenón. Que creo que bueno, que son una serie de razonamientos que no son muy impresionantes desde mi punto de vista, pero que lo que hacen es como un poco marcar bien, poner un poco bien el dedo encima de eh, los problemas conceptuales que lleva al imaginarse una recta, ¿no? Una recta con todos los puntos ahí que corresponden a las coordenadas racionales y los otros, ¿no? Que es un poco dificultades que se resuelven se terminan de resolver así bien de bien y cualquier pregunta que uno se plantee la responde, razonando, recién en el siglo XIX, ¿no? Y esto son una serie de razonamientos que sobrevivieron de un tipo que se llamaba Zenón de Elea, que es la ciudad donde vivía. ¿Elía o Elea? Elea creo que es. Y en realidad es una ciudad, bueno, vivió en el siglo -4 en Italia y también perteneció a ese grupo de los pitagóricos. Aunque creo que también es otro caso en el cual no se, no se sabe casi nada sobre la vida de este personaje. Así, lo que sobrevivieron fueron algunas menciones a él en escritos creo que de Platón y de Aristóteles. Pero bueno, no hay mucho registro directo sobre este personaje en sí. Em, y bueno, me parece que sobrevivieron solamente tres paradojas, ¿no? Que son como razonamientos que te hacen pensar que como que hay una contradicción en lo que te estabas imaginando, digamos. Y bueno, hay dos, las paradojas son la más conocida, creo yo, es lo que se llama Aquiles y la tortuga. Después hay una que se llama la paradoja de dicotomía. Y estas dos para mí esencialmente son la misma. Solo que la de Aquiles y la de Aquiles y la tortuga es la paradoja de dicotomía con efectos especiales. O sea, es un mejor cuento para contar, pero el problema conceptual que hay de fondo es el mismo. Y el tercero sí, vamos a hablar en otro video cuando empezamos a hablar de derivadas. La tercera paradoja que se llama la flecha, eh, de lo que se trata es de qué significado se le puede dar a la noción de velocidad instantánea, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuál es la velocidad que lleva un objeto en cierto momento, en cierto instante? ¿Qué significado tiene ese? Porque yo le saco una foto, como bien dijo Zenón de Lea, ¿no? Le saco una foto a un auto en movimiento y en la foto está quieto, así que ¿qué significado tiene la velocidad instantánea de un objeto? Y, y como que siempre al principio viene como explicando un razonamiento más o menos razonable, de mi punto de vista, y al final como que quiere provocar y llegar a una conclusión, es imposible el movimiento, o algo bien chocante así, eh, creo que está, quizás lo hizo para molestar, digamos, para provocar, o bueno, pero en todo caso los razonamientos en un momento dado se vuelven un poquito sospechosos, vamos a decirlo así. Así que, bueno, el de Aquiles y la tortuga, como ya les dije, es la versión con efectos especiales de la paradoja de dicotomía. Se lo digo brevemente. Puedo recomendar material. Hay unos videos que se llaman 60 Second Adventures in Thought, que creo que los hizo una empresa que se llama la Open University. Me parece que está muy bueno. Si lo pueden encontrar probablemente en YouTube buscando. Y también quería recomendar un cuento corto que también se encuentra en línea, que se llama lo que la tortuga le dijo a Aquiles.
que empieza con, bueno, Aquiles a la tortuga al final es que en una carrera si le da ventaja, Aquiles no le puede ganar a la tortuga. Y en el cuento empieza con Aquiles ya le pasó a la tortuga y se le sentó encima. Y empiezan a discutir sobre, sobre la noción de si se puede dar un argumento que no requiera ninguna base común con el interlocutor para convencerlo o no. Esa es un poco la discusión. Que desde mi punto de vista es, obviamente, no se puede. pero, pero bueno, y creo que era el punto de vista de Lewis Carroll también. Y el cuento se llama What the Tortoise... ¿Cómo se escribe esta palabra? Toise said to Aquiles. Y Aquiles en inglés... Hay que poner mayúscula un nombre. No, es con CH. Dos L's, S. Y esto es de Lewis Carroll. El de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que el tipo fue un matemático también, creo que se dedicó a la lógica. No me fijé fechas exactamente, pero creo que mejor no digo nada, lo buscan ustedes. Así que bueno, Aquiles y la tortuga, la paradoja Aquiles y la tortuga consiste en lo siguiente. El razonamiento es, van a jugar una carrera Aquiles y la tortuga, ¿no? Supuestamente Aquiles, gran favorito para ganar. Pero la condición es que le da una ventaja inicial, por pequeña que sea, le da 2 metros de ventaja o lo que sea, 1 metro de ventaja, a la tortuga al inicio de la carrera. Y entonces Zenón razona, bueno, para poder pasar a la tortuga, primero tiene que llegar a donde la tortuga está al inicio, ¿no? Que es un poquito más adelante. Así que, llega hasta ahí. Pero ahora cuando llegó hasta ahí, la tortuga se movió un poquito. Así que antes de poder pasar a la tortuga, tiene que llegar hasta ahí donde está la tortuga en ese momento. Bueno, llega hasta ahí. Y cuando llega hasta ahí, la tortuga se va a haber movido otro poquito, ¿no? Y entonces Aquiles tiene que llegar hasta ahí antes de poder pasar la tortuga. Y así te creas una serie infinita de pasos que debería dar Aquiles para poder superar la tortuga. Y la conclusión, que ahí es donde se vuelve un poquito dudoso la calidad del razonamiento, es, bueno, son un número infinito de pasos, así que no se puede hacer. Así que la conclusión absurda, digamos, es que Aquiles, que es un guerrero súper fornido y rápido y no sé qué, y está en buena forma, no le puede ganar una tortuga en una carrera si le da 1 metro de ventaja, ¿no? Ese es el razonamiento de... Y bueno, si llegaste a esa conclusión, en algún momento le erraste, ¿no? Es el... Pero bueno, ¿cómo resolver esta paradoja? Y la paradoja de dicotomía, esa sí la vamos a explicar más en detalle. Es exactamente lo mismo, solo que la tortuga ni siquiera se tiene por qué mover, se puede quedar quieta y es lo mismo, la misma paradoja. Paradoja, ¿no? Dicotomía es lo siguiente. Vamos a hacerlo ya con números porque es lo que estamos hablando. Para llegar del 0 al 1, ¿no? Imagínense que tienen una recta y uno quiere llegar. Empezamos en 0, supuestamente es una recta y acá está el 1. Será 1 kilómetro, está marcado ahí. Es una recta. Estamos paraditos en 0 y queremos llegar hasta el 1, ¿no? Y entonces el Zenón de Elea nos dice, desde el siglo -4 en la historia, nos dice, tengo que pasar por... por un medio antes, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Tengo que pasar por un medio. Y ahí dice, bueno, bárbaro, estás en un medio. Ahora para poder llegar de un medio a 1 tenés que pasar por este punto que está en el medio, ¿no? ¿Qué sería? Sería un medio más un cuarto, ¿no? La mitad, sumarle la mitad de lo que te queda. Por un... perdón. Por un medio. Un medio más un cuarto. Es el siguiente lugar donde deberías pasar. Que quiere destacar aquí Zenón. Y bueno, también deberías pasar por este lugar de aquí, que sería
un medio más un cuarto más un octavo, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a poner eso. Un medio más un cuarto más un octavo, etcétera. Y después viene la parte más dudosa del razonamiento, como son infinitos pasos. Nunca llego. Vamos a ponerle un signo de exclamación, aunque es un signo de exclamación trucho. Es como esas películas que no tienen ningún sentido la trama, pero al final de la película como que dan un giro así totalmente sin sentido de trama y dicen, pa, esto fue re impresionante. Un personaje dice, nunca me lo esperé, qué inteligente que es esta trama. Bueno, esto es medio eso. Hasta acá venimos sólidos, dice, bueno, está, yo me imagino una recta y tiene infinitos puntos ahí. Ahí en el medio entre 0 y 1 hay infinitos números racionales, por ejemplo, ¿no? Los que conocían ellos, ¿no? Y tengo que pasar por esos lugares antes de poder llegar hasta el 1. Bueno, está. Y ahora viene el efectos especiales para darle valor de entretenimiento al argumento. Dice, como son infinitos pasos, no se puede hacer. Es imposible el movimiento, ¿no? Esa es la paradoja de dicotomía. Y aquí la tortuga es el mismo concepto. Antes de pasar la tortuga, dice tiene que pasar por aquí, y 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 te hace toda una lista de puntos por los cuales tiene que pasar. Entonces, como son infinitos puntos por los cuales tiene que pasar, no puede hacer eso. Esa es la parte donde un poco pifia, vamos a decirlo de esa forma. Ok, pero ¿cómo se le da sentido o se resuelve esta paradoja? Y bueno, la idea es bueno, supongamos que me estoy moviendo. Le quiero poner un signo, perdona que sea tan crítico. Yo creo que potencialmente, yo creo que claramente él estaba consciente, este personaje, de los defectos en el razonamiento, ¿no? Especialmente en el último paso, y no creo que realmente creyera que el movimiento es imposible. Pero también hay una cosa que es que hay que separar lo que uno está pensando de lo que es la realidad. En la realidad pasa lo que pasa en la realidad, y uno tiene un modelo. Y vos podés tener un modelo en el cual el movimiento sea imposible, lo único que significa es que tu modelo está mal, ¿no? Entonces lo que él está diciendo es como que en este modelo de los números reales quizás no se puede de alguna manera darle sentido a que pueda haber un objeto que se mueva. Y eso está mal. En este modelo de los números reales y la recta se puede dar sentido preciso y útil al concepto de movimiento, al concepto de velocidad instantánea, de aceleración instantánea, y eso es de lo que se trata el cálculo, de poder hacer la matemática adecuada para hablar de cinemática y de mecánica a la Newton, y ya de paso sirve para muchas más cosas. Pero esencialmente ese fue el origen del histórico. Me fui un poco por las ramas. Quería ponerle un signo de interrogación acá o algo. Perdón, me fui por las ramas. Creo que este tema me parece bastante apasionante porque no sé cómo decirlo. Algún profesor mío dijo que para poder aprender cálculo lo único que tenés que tener es una recta en la cabeza, ¿no? Y yo creo que inmensa mayoría del planeta, digamos, se imagina algo cuando piensa en una recta, ¿viste? No es un concepto que sea tan abstracto que nadie lo... Pero bueno, si tenés solo un concepto medio vago así, empezás a hacer preguntas más concretas como estas, ¿no? De cómo es posible pasar en un tiempo finito por infinitos puntos, y empezás a como tropezar, tenés que afilar esa noción primitiva de lo que es una recta, y eso fue lo que se hizo en la historia de la matemática, una de las cosas que se hizo. Entonces me súper fui por las ramas, perdón. Entonces el concepto es, supongamos que me muevo 1 metro por segundo. ¿Ah? 1 metro. No dice, imagínate esto, el movimiento es imposible. Yo te digo, imagínate esto otro, vamos a ver qué pasa. ¿Ah? No estoy diciendo que esto sea
un argumento hiper riguroso porque estamos hablando de conceptos informales también, ¿no? Este, supongamos que muevo un metro por segundo y llamémosle Tn al tiempo que me lleva a completar no sé cómo decir, la enésima etapa, ¿no? La enésima etapa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, T1 es cuánto demoro en llegar de 0 a 1 medio, demoro 1 medio. T2 es cuánto demoro en llegar ¿cómo se dice? De 0 hasta 1 medio más un cuarto. Bueno, va a ser 1 medio más un cuarto. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, el mismo hecho que él está usando para crear una paradoja, que es que estas distancias, la suma es menor que 1. Cualquiera de estas sumas que están acá finitas, la suma total es menor que 1. Ese mismo hecho nos está ayudando ahora, de que el tiempo que nos va llevando a hacer todas estas cosas es siempre menor que 1, ¿no? T3. El tiempo que me lleva a completar las primeras 3 etapas es etc. ¿No? Y ahora razonamos, en lugar de decir el movimiento es imposible, que fue lo que dijo él, decimos como Tn es menor que 1 para todo n. En un segundo llego a 1. Si le puse exclamación al otro, este tiene un poco de exclamación también, porque esta por lo menos tiene un poco de sentido. Así que esencialmente la resolución de la paradoja es, sí, bárbaro, me diste un número infinito de etapas a completar. Si me llevara un segundo cada etapa, no termino nunca, estoy de acuerdo contigo. Ahora, no me lleva un segundo cada etapa. La primera etapa me lleva medio segundo, la segunda, o sea, pasar de las primeras 2 etapas, digamos, me llevan 1 medio más un cuarto, que sigue siendo menor que un segundo. O sea, en 0,75 segundos ya estoy acá. ¿Tá? Y después en un poquito más ya estoy acá. Y como todas estas etapas, cuando yo calculo cuánto tiempo me llevan, cualquiera de esos números que pongo aquí es más chico que 1. La conclusión lógica, no te digo que sea inevitable, porque de eso trata el cuento de lo que la tortuga le dijo a Aquiles. La conclusión no es inevitable. Pero la conclusión razonable es decir, ok, si todas las etapas, completar las primeras 1000 etapas me llevó menos de un segundo. Completar el primer millón de etapas me llevó menos de un segundo. Completar cualquier número de etapas me llevó menos de un segundo. Y entonces es razonable pensar que cuando haya pasado un segundo, las completé todas, por más que son infinitas. Esa es un poco la solución. ¿Y cómo se codifica esto con la noción de límite? Antes o sea, que este es el punto de vista de un matemático quizás moderno, de vuelta, hoy, punto de vista de algún matemático que no sea un finitista, ¿no? Que piensa que, de hecho, el finitista va a decir, no, en realidad aquí, este modelo que hay infinitos puntos es un bolazo, un modelo más realista es que hay finitos puntos, estarán muy juntitos, pero hay finitos, y te lleva una cantidad fija, pasar de uno al siguiente, y no hay ninguna paradoja a resolver porque no creo en los infinitos. Eso sería un finitista extremo, ¿no? Pero bueno, un matemático que no es finitista y que cree en los números reales y conjuntos infinitos dentro de lo razonable, va a decir, no tengo problema con realizar infinitas etapas en un tiempo finito. Siempre y cuando el realizar las primeras n etapas me lleve menos que un número fijo, independiente del número de etapas, puedo creer que las realizo todas en un tiempo finito. Así que esa es la forma de razonar un poco que
que uno es adoctrinado en esa forma de razonar cuando aprende cálculo, digamos. ¿Y cómo se formaliza esto? De vuelta, siempre hay una diferencia, una brecha inabarcable entre los conceptos abstractos, matemáticos, digamos, y el mundo real, digamos. Creo que es así. Esto es un mundo conceptual que uno crea, no tiene por qué corresponderse con la realidad. Si en la realidad hay una recta con infinitos puntos o no, es otro tema diferente. Así este mundo conceptual es adecuado para modelar ciertas situaciones del mundo real y también si es coherente entre sí, si puedo este, razonar ahí sin cruzarme con cosas que considero absurdas, digamos. Y bueno, está. Me estoy yendo mucho por las ramas en este video. Pido un poco de disculpas, va a ser un poco largo, me parece. ¿Y qué quería decir? Bueno, quería decir un par de propiedades básicas del límite, que fue lo que hablamos básicas de la noción de límite. Que son útiles para usar, para evitar tener que razonar siempre con epsilon y n y no sé qué cada vez. Se pueden codificar algunos razonamientos para reutilizarlos luego. Y uno es el siguiente: si tengo dos sucesiones, una que tiende a un número a, ¿no? Y otra sucesión que tiende a un número b, entonces el límite de la suma es a más b, ¿no? Esta es la sucesión que se obtiene sumando. Mi primer término es la suma de los primeros dos términos, del primer término de la sucesión A y el primer término de la sucesión B. El segundo término es la suma del segundo término de la sucesión A y el segundo término de la sucesión B, etc. Y esta otra, voy a dar no especificar que es cuando n tiende a más infinito porque creo que queda claro con el contexto. Y si multiplico los término las dos sucesiones, es una sucesión que tiene límite y tiende a por b. Y estas dos propiedades se pueden demostrar con razonamientos a partir de la definición que discutimos la vez pasada, ¿no? Se puede demostrar que hay que probar que, asumiendo que para todo de epsilon existe n tal, que a su vez esta distancia menor que epsilon de a partir de ese subíndice, y lo mismo para b sub n y b, puedo probar que se cumple esa misma propiedad para a sub n más b sub n y a más b y a sub n por b sub n y a más b. Se puede hacer. No, me parece que no vale mucho la pena hacerlo, así que lo vamos a saltear. Pero está bueno esto para manipular porque lo que se ve es lo siguiente. Escribimos. Oh. Hoy estoy disperso y con mala letra. Escribimos. Es la del hebrero de letra linda, yo lindo. Escribimos. A1 más A2 más etcétera, etcétera, igual a X. ¿Sí? Para significar, digamos, es un sinónimo. Matemático para decir que cosas son sinónimos generalmente escriben sí y solo sí. Okay. El límite de la sucesión de sumas parciales, que se llama, que es sumo hasta el término n. O sea, acá lo que estamos respondiendo es la pregunta de cómo darle sentido a una suma infinita, una suma con infinitos términos. Y bueno, la estrategia que estamos usando es no uses sumas infinitas, usa finitas. Agarra los primeros n términos, sumalos, y anda cambiando m. Eso te da una sucesión. Si esa sucesión tiene límite, bueno, decís que la suma infinita vale x. ¿Y por qué quería decir esto?
porque es el tema del video de hoy. Ejemplo. Un medio más un cuarto más un octavo más etcétera, 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 vale igual a 1. ¿Por qué? Vamos a escribir acá una exclamación. Que esto, digamos, sería un poco la solución de la paradoja de esa Zenón, es que una suma de infinitas cosas puede dar finito, ¿tá? En este mundo conceptual que estamos creando con el cálculo. No hay problema con eso. Esto estamos diciendo simplemente que cuando yo sumo un medio más un cuarto más no sé qué, hasta 1 sobre 2 a la n, ustedes van a fijarse que esto vale 1 menos 1 sobre 2 a la n, ¿no? Lo que estoy diciendo es que estamos hablando siempre de la misma sucesión de... Lo que estoy diciendo es que un medio es 1 menos un medio más un cuarto es 1 menos un cuarto, un medio más un cuarto más un octavo es 1 menos un octavo, ¿no? Eso es lo que estoy escribiendo acá. Que un medio más un cuarto más un octavo más no sé qué más 1 sobre 2 a la n es 1 menos 1 sobre 2 a la n. Y esto, simplemente por la propiedad de que tengo dos sucesiones, una es constante y vale 1, y la otra vale 1 sobre 2 a la n, o menos 1 sobre 2 a la n. Y si una tiene el límite y la otra tiene el límite de la suma es la suma de los límites. Y de la resta la suma de la... ¿cómo se dice? Si restos vale la resta, y etcétera, ¿no? Porque se puede deducir de acá, porque si pongo menos 1 como una cosa sale para afuera. Así que esto también implica que resta todo bien. En cambio, cociente hay que tener cuidado. Que si quiero hacer un cociente, estoy tratando de usar esta regla del producto con 1 sobre una sucesión. Y si la sucesión tiende a 0, 1 sobre la sucesión no tiene límite. Así que no se puede usar esa regla. Pero estamos hablando acá de una suma sencillita. Así que lo único que vamos a concluir de acá es que esto tiende a 1 cuando n tiende a los infinitos. Cosa que es bien intuitiva. Tengo 1 menos algo que se hace cada vez más chico. Bueno, eso tiende a 1. Y esa es la afirmación, es lo mismo que está escrito acá arriba. Esto que está acá arriba significa esto que está acá abajo. Que la suma parcial hasta el término enésimo se acerca a 1. Tiene el límite 1. Ok. Y ese es un ejemplo. Esto es lo que se llama una serie o suma infinita. Serie o suma infinita. Y tiene sentido la serie si existe un límite de estas sucesiones de sumas parciales. En ese caso se suele decir que la serie converge. Quiere decir, tiene sentido esa suma infinita. No, puedo hablar de un número. Y vamos a ver que... Fui tanto por la rama que no sé ni de qué estoy hablando ya a esta altura. Vamos a dar otro ejemplo. Un ejemplo que a mí me parece muy lindo. Ejemplo. El ejemplo es este dibujo. Tengo un triángulo equilátero, ¿no? ¿Por qué no? Y lo que voy a hacer es, voy a partirlo en 4 triangulitos iguales, uniendo los puntos medios de los lados. Y voy a pintar esta región de verde. ¿Y qué área tiene? Si el triángulo entero tiene área... No, voy a seguir dibujando. Tiene un cuarto del área total, ¿no? Y ahora hago lo mismo con el triangulito de arriba, ¿no? Y lo mismo con el de arriba. Y lo mismo con el de arriba, etc. Y estos serían todos cosas verdes. Porque debería pintar un poco más de esto. Bueno, se entiende, creo. Y aquí hay otra región. Pinto como un niño de 2 años. Pero bueno. Se entiende, las regiones esas verdes, ¿no? Qué horrendo este dibujo. Y
especie de arbolito navideño ahí que hice. Y la afirmación es un cuarto más un cuarto de un cuarto más un cuarto de un cuarto de un cuarto más etcétera, 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 es igual a un tercio. ¿Qué? Geométricamente, ¿por qué? Geométricamente porque en cada fila hay 3 triángulos iguales y uno está pintado. Así que pinté un tercio de los triángulos totales. Esa es la división geométrica. ¿Ah? ¿Y cómo se muestra que esto efectivamente sucede a partir de la definición? Bueno, se ve que o sea, quizás debería escribir por aquí. Vamos a escribirlo en la siguiente hoja y ahora volvemos para atrás. Este es el truco de lo que se llama la suma geométrica. Con lo cual se quiere decir que estoy sumando potencias de un mismo número. El número al cuadrado, no sé qué. Y el truco de la suma geométrica es que cuando hago considero esta suma, 1 más 1 más x más el número de x al cuadrado, etcétera, 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 hasta la potencia enésima. Pasando seguido ese problema. Si yo multiplico esa suma por 1 menos x, van a ver que ¿qué están haciendo? Le están restando a esto, que está aquí entre paréntesis, le están restando x menos x cuadrado, no sé qué, hasta x a la n más 1. Así que les va a quedar 1 menos x a la n más 1. Si no me equivoco. Este es el truco de la suma geométrica. Es un truco muy útil para simplificar sumas donde sumo muchas potencias a un mismo número. Y si lo aplico en este caso, porque esto es una afirmación sobre las sumas parciales, ¿no? Las sumas de potencias de un cuarto. Y si lo aplico en este caso, cuando sumo 1 sobre un cuarto más hasta un cuarto a la n, puedo sacar un cuarto de factor, no es un problema. Y tengo la suma de potencias de un cuarto hasta un cuarto a la n menos 1. Y esto es lo que el truco de la suma geométrica me dice que vale 1 menos un cuarto a la n sobre 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos, ¿no? Así que bajo de renglón y B. Bueno, el 3 cuartos se tacha con el 1 cuarto y me queda un tercio. Por 1 menos un cuarto a la n. Eso es lo que estoy obteniendo. Y ahora puedo usar la regla. Tengo una sucesión que vale un tercio constante y la otra vale menos un tercio por un cuarto a la n. ¿Ah? Y un cuarto a la n va para 0. Así que la afirmación es que esto tiende a un tercio cuando... Voy a ponerlo acá arriba, viene tiendo más infinito. ¿Ah? Eso es lo que estamos... O sea, a partir del truco de la suma geométrica es bien sencillo mostrar que efectivamente las sumas parciales de esta serie se acercan a un tercio. También utilizamos estas propiedades de límite básicas, que se pueden justificar de la definición, pero es como un trabajo un poco arduo que no me parece no merece tanto la pena. Quizá merece la pena tratar de hacerlo uno mismo para solidificar su entendimiento de la noción de límite, pero ver a alguien haciéndolo, o sea, digo, está en cualquier libro también. Y bueno, hay muchos más ejemplos interesantes de suma geométrica. Uno que ya habíamos visto, de serie geométrica, ¿no? Uno que ya habíamos visto es otro ejemplo. Es que 0,9 periódico, ¿no? 0,999 es igual a 1.
Eso también sale de esto mismo porque cuando yo miro 9 por un décimo, ¿no? 0,9 más 9 por un centésimo más hasta 9 por 1 sobre 10 a la n. Esta cosa es una suma geométrica. Saco 9 décimos de factor común más un décimo. 1 sobre 10. 10 a la n menos 1. Y esto, por el truco de la suma geométrica, que está ahí arriba escrito, vale 9 décimos por 1 menos un décimo a la n, o sea, muy chiquito, dividido 1 menos un décimo. Bueno, el 1 menos un décimo vale 9 décimos, así que se borra. Y lo que nos queda es, quiero decir, por aquí abajo quizás, igual a 1 menos un décimo a la n. Aquí lo único que estoy diciendo es que si 1 menos 0,999 vale 0,001. Nada más que eso estoy diciendo. Y esto tiende a 1 cuando n tiende a más infinito. ¿Ah? Cosa que ya sabíamos, pero yo creo que es bueno ser redundante cuando estamos aprendiendo algo, ¿no? Repetición es importante para el aprendizaje. Y bueno, quizás demos un ejemplo más interesante. Para mí. Ejemplo. ¿Qué pasa con la serie 1 medio? Bueno, vamos a poner 1 menos 1 medio más 1 cuarto menos 1 octavo más 1 16avo, etc. Acá iría menos y acá van puntitos suspensivos. ¿Cuánto vale esta suma? Y bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Esto es la serie geométrica, la suma geométrica con menos 1 medio, ¿no? 1 más menos 1 medio más potencias de menos 1 medio a n, ¿no? Y esto yo puedo decir que vale por el truco de la suma geométrica, que pueden darse cuenta que el razonamiento que está acá arriba no depende de que x sea positivo, negativo, ni menor que 1, ni mayor que 1, ni nada. Este truco de la suma geométrica es súper general. Y lo que se obtiene es que esto vale 1 menos 1. Aquí hay que tener cuidado, seguro nos vamos a equivocar en un signo, ¿no? El error de signo que siempre nos molesta. Divido 1 menos 1 medio. De vuelta hay que tener cuidado de no equivocarse en ningún signo. Y lo que vamos a obtener aquí es, bueno, 1 menos 1 medio es 1 más 1 medio, que es 3 medios, o sea que 2 tercios. Lo pueden hacer con más cuidado esto. Y aquí va a haber un menos 1 medio a la n más 1. Bueno, y menos 1 medio a la n más 1 va cambiando de signo, pero según cuántas veces multiplique por menos 1 medio va haciendo más, menos, más, menos, más, menos. Pero siempre se divide entre 2 el tamaño, el valor absoluto. Así que esto tiende a 0, esto está aquí, y eso significa que esto tiende a 2 tercios, cuando n tiende a infinito. Así que las sumas, la afirmación es que las sumas parciales de esta serie, ¿no? 1 menos 1 vale 1 medio, 1 menos 1 medio más 1 cuarto vale 3 cuartos, ¿no? Eso menos 1 octavo, eso más 1 16avo, etcétera, etcétera, que eso se va acercando a 2 tercios. Eso es lo que acabamos de mostrar aquí. Y voy a dar un ejemplo un poquito más loco, que es para mostrar la generalidad del razonamiento, que es el siguiente.
en un plano, avanzo 1, giro 90. Giro 90 grados. Avanzo un medio, giro 90. Etcétera. ¿Dónde termino? Luego de infinitos pasos. Que según Zenón no termino, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde termino? Luego de infinitos pasos. ¿Dónde llevo tilde acá? Ok. Estoy preguntando esto. Y bueno, voy a hacer la solución, que quizás es esta. Tomo x igual a un medio y. ¿Está? Es un número complejo. Ya hemos hablado de los números complejos. ¿Y qué es lo que pasa con este número complejo en particular? Multiplicar por un medio i representa rotar 90 grados y dividir entre 2 en el plano complejo. Entonces, si yo... Esto es 0, esto sería 1, y luego 1 más un medio i queda por aquí. Y ahora, un medio i al cuadrado se obtiene agarrando un medio i y girándolo 90 grados y dividiendo entre 2. Así que es exactamente la dirección en la que quiero moverme. 1 más un medio i más un medio i al cuadrado. Y así, etcétera, ¿no? Siempre hacia... Y... O sea que la observación es que lo que quiero calcular... ¿no? Y puedo imaginar que esto... no sé ni qué quería decir. Creo que quería decir que de vuelta como el problema ese de dicotomía, si yo imagino que voy recorriendo estos segmentos a velocidad constante, en un tiempo finito llegué a donde quiero llegar. Pero si no, me lo imagino como un problema abstracto de, bueno, o como un problema concreto en el sentido de si hiciera un número muy, muy, muy grande de pasos, voy a estar cerca de dónde, ¿no? Entonces, es más fácil calcular el valor límite que que cada paso, digamos. Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo a partir de la fórmula de la... quiero calcular esto. Nada más. No sé por qué estoy haciendo. Quiero calcular eso. Y, o sea que el problema se reduce a calcular una serie geométrica. Pero alguno de ustedes podrá decir, pero pará, vos me dijiste que lo que era una suma infinita usa el límite. Y la noción de límite la definimos para número. Bueno, en realidad no fue así. Definimos la noción de límite usando una noción de distancia, ¿no? Y en los complejos hay una noción de distancia, que es la misma, parece igual, pero solo que esto que está aquí, en lugar de ser valor absoluto, es el módulo de un complejo. Y con esa noción de distancia tenemos exactamente la misma definición de límite que los números reales, ¿no? Así que, y bueno, y seguimos teniendo el truco de la suma geométrica. Vamos a hacerlo. 1 más x cuadrado
el razonamiento es simplemente que al multiplicar esto por 1 menos x se cancelan un montón de cosas, así que sigue valiendo, incluso cuando x es un número complejo, que esto vale 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Y lo que pasa es que módulo de x es un medio, así que módulo de x a la n más 1 es muy chico, es un medio a la n más 1, un medio por un medio por un medio, no sé qué. Así que de vuelta podemos decir que esto tiende a, pongo aquí, tiende a 1 sobre 1 menos x cuando n tiende a más infinito. Y 1 sobre 1 menos x, se lo hagamos aquí, esto vale 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos un medio y. La cuenta, tengo que multiplicar por 1 más un medio i arriba y abajo, ¿no? Multiplicar por el conjugado. Hacemos la cuenta y obtenemos, según yo, ojalá esté bien la cuenta que hice, obtenemos el resultado 0,8 más 0,4 por i. Que por lo menos geométricamente es más o menos razonable, ¿no? Que es más o menos razonable que el punto al cual voy a llegar quede 0,8 aquí para la derecha y 0,4, un poquito menos de un medio, que fue el que subí el primer paso, para arriba. Entonces esto es la 0,8 más 0,4 y obviamente me puedo equivocar haciendo cuentas. Estos videos seguro van a estar plagados de errores de ese tipo y bueno, espero que si se dan cuenta que hay uno, bueno, hagan la cuenta bien y lo corrijan. Así que, ¿qué hemos aprendido? Y el razonamiento es exactamente igual que el que hicimos siempre, ¿no? Se mira la suma parcial de esta cosa, la suma de las primeras n potencias de x, vale una cierta fórmula. Y lo único que precisamos saber es que el módulo de x es más chico que 1 para saber que estas potencias, ir tomando potencias, se acerca a 0. ¿Ah? Y entonces hay problemas de estos de Sam Lloyd, que era un tipo que hacía puzzles y problemas así de ingenio, que son del estilo de una pelota empieza a 1 metro de altura y rebota en el piso, y en cada rebote rebota a la décima parte de altura de la que estaba. ¿Qué distancia recorre luego de infinitos rebotes o cosas de ese estilo? Y bueno, esos problemas son todos problemas de serie geométrica. Y lo que aprendimos es, supuestamente, lo siguiente. Serie geométrica. Es si el valor absoluto de x es menor que 1, e incluso en los complejos con un módulo de x menor que 1 vale. Entonces, la suma infinita, 1 más x cuadrado, más x cubo, más etcétera, 1 sobre 1 menos x. Y con esto quiero decir que quiero decir que 1 más x, 1 más x más x cuadrado, 1 más x más x cuadrado más x cubo, esa sucesión se va acercando a este valor. Y la única condición para que pase eso es que módulo de x sea menor que 1. Obviamente, si pongo x igual a 1, estoy considerando la sucesión 1, 1 más 1, 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1, etc. Esa sucesión no tiene límite. Y del lado derecho está escrito 1 sobre 1 menos 1, que tampoco tiene sentido porque estoy dividiendo entre 0, ¿no? Es 1 dividido 0. Ok, pero un caso medio raro es cuando considero x igual a menos 1, que estoy considerando la sucesión 1, 1 menos 1 que vale 0, 1 menos 1 más 1 que vale 1. Estoy considerando la sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, cuando considero x igual a menos 1. Y en ese caso, de x igual a menos 1, del lado derecho aparece algo que es un número. Aparece 1 dividido 1 menos 1, que es si no me equivoco, un medio, estoy diciendo bien. Si pongo x igual a menos 1 aquí, tengo un medio. ¿Tá? Y esa fórmula no tiene mucho sentido, digamos.
1 más... O sea, estamos diciendo que 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 vale un medio. Este, cuando las sumas parciales valen 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. No es por lo menos no vale esa igualdad en el sentido estricto de la definición de que tiene que ser el límite. Este, el límite de las sumas parciales, que fue lo que escribimos aquí, ¿no? O sea que escribir esa igualdad, si nos ponemos de acuerdo en este significado de la igualdad, no se puede escribir la igualdad para esta suma infinita y ese número en el caso x igual a menos 1. Se pueden dar otros significados en matemáticas, siempre, digo, ya estamos curados de espantos, hay todo tipo de objetos exóticos y tipos de números raros. Se le puede dar otro tipo de significado a esas igualdades, pero no, no es de lo que estamos hablando ahora. Así que me disculpo un poco porque este video fue un poco disperso, me parece, pero bueno, creo que cubrimos el material más o menos y espero que ayude a que sea más fácil aprenderlo.